Juan capítulo 4, versículo 5 nos dice la Escritura que vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber», pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana?», porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva». La mujer le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?» Respondió Jesús y le dijo: «Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna». La mujer le dijo: «Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Le dijo la mujer: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren». No sé si os habéis enterado que en estos días hemos recibido la visita del patriarca de Roma. Ese es el nombre legal, el patriarca de Roma. Pero quiero llamar vuestra atención a cómo se originó esta estructura de poder y lo que supone una visita así, para contrastarla con la visita que el Señor le hace a la samaritana, porque son dos antítesis completamente opuestas. El gobierno de la Iglesia, a partir del emperador Constantino, la Iglesia católica, que significa universal, por lo tanto los católicos romanos no se pueden apropiar del nombre de católicos exclusivamente para ellos porque no es suyo. Nosotros somos católicos. Católicos quiere decir universal. Pertenecemos a la Iglesia universal. Por lo tanto, queridos hermanos, somos católicos. Lo que no somos es romanos. Entonces ellos son los romanos, pero nosotros no. El gobierno de la Iglesia, a partir del emperador Constantino, en el siglo IV, cambió por completo la estructura. Con la unión de la Iglesia y el Estado, porque el emperador Constantino, como todo el mundo sabe, se convirtió. No hay más que ver que Neptuno le pusieron una túnica y fue San Pedro, o sea, la conversión fue instantánea. Con la unión de la Iglesia y el Estado, los obispos alcanzaron un poder que nunca antes habían tenido. Esos poderes no se circunscribían únicamente a la Iglesia, ni a la estructura de la Iglesia, ni al gobierno de la Iglesia, sino también en los aspectos civiles. Así que empezaron a trabajar para el emperador, en el imperio. Los obispos se inmiscuyeron en cuidar y regular la moral del imperio y también se le dieron bastantes derechos para tener dominio sobre las leyes civiles que regían en el imperio. Otra de las innovaciones introducidas por el emperador fue la de dividir la Iglesia en jurisdicciones similares a las que tenía el imperio. De esta manera, la Iglesia quedó dividida en 5 patriarcados: Roma, Alejandría, Antioquía, Constantinopla y Jerusalén. Los primeros 4 fueron de acuerdo a las grandes capitales que tenía el imperio en aquellos tiempos, mientras que Jerusalén fue añadida debido a que allí nació la Iglesia, por lo tanto no podían pasar por alto a la ciudad de Jerusalén. Cada patriarca
gobernaba sobre una diócesis, una región donde había multitud de iglesias, y sobre esas gobernaba el patriarca. Bajo los patriarcas estaban los obispos, bajo los obispos estaban los presbíteros, y bajo los presbíteros los diáconos. Así que esto, respecto a lo que enseña la Biblia, no se parecía en nada. Pero ¿a quién le importa? Queridos hermanos, estamos en el imperio, y entonces el gobierno tiene que ser así. Así que poco importa lo que diga la Biblia, lo que Cristo haya establecido, porque aquí venimos a ver qué podemos sacar de todo esto. Como era de esperarse, el patriarcado de Roma muy pronto se convirtió en el más importante por una exclusiva razón. Era la capital del imperio. Así que por eso empezó a tener más importancia que el resto. Y también se empezó a reinterpretar la Escritura, y cada vez fue más aceptada la idea de que lo que aparece en Mateo 16, en cuanto a lo que el Señor le dijo a Pedro, pues empezó a tener relevancia. Y ya se habló de primus inter pares, es decir, entre todos los que formaban los 5 patriarcas, pues había uno que destacaba. Éramos todos iguales, pero yo soy el primero. Esto funciona así. Otro hecho de gran importancia para el surgimiento de lo que hoy se llama el papado fue la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, con capital en Roma. Esto cayó. En Oriente, el imperio permaneció durante 1000 años más, hasta el año 1453. Por lo tanto, los patriarcas de Constantinopla, de Jerusalén, de Antioquía y de Alejandría continuaron bajo el poder imperial de la capital que estaba en Constantinopla, hoy Estambul. Como consecuencia de la caída del Imperio Romano, los que vinieron después de la caída como obispos de Roma, como patriarcas, asumieron que eran los guardianes de la vieja civilización, es decir, tomaron para sí la posición del César. Esto es exactamente lo que tenemos hoy. El Imperio Romano cayó, pero la cabeza no. Así que aquí tenemos al César romano. Cuando Atila iba a atacar a Roma, el patriarca, o papa en latín, es decir, le decimos papa, pero viene del latín, su nombre real es patriarca, era León I. Aquí ya vamos por el 14. Este fue a entrevistarse con Atila, y aunque no se sabe de qué hablaron, lo cierto es que Atila renunció a atacar la ciudad. Y Roma en aquel tiempo era, ya lo vemos hoy y nos da una impresión espectacular, pues en aquel tiempo, siglo I, era tremendo. Bueno, siglo IV. Más adelante, en el año 455, cuando los vándalos invadieron Roma, León I volvió a interceder por la ciudad, que en este caso no tuvo mucho éxito, pero no fue vandalizada como se suponía. Tuvieron algún temor de no destrozarla por completo. Todo esto aumentó el prestigio de León I, a quien se le consideró entonces como el sucesor de Pedro. Aquí empieza. Pero se le consideró sucesor de Pedro porque ostentaba el patriarcado de Roma, capital del imperio caído, pero que todavía tenía muchos resortes a lo largo de todo el imperio para seguir manteniendo su poder. Así que esto es lo que asumió el patriarca de Roma, por encima del resto. De manera que al tomar para sí el papel de César romano, se erigió como tal y mantuvo a Roma como la capital. Por eso hoy oiréis decir que Roma es la ciudad eterna. Pero eso es lo que decían los paganos, porque para los cristianos la ciudad eterna es Jerusalén, pero no para los romanos. Para los romanos la ciudad eterna es Roma. Hemos recibido la visita del patriarca romano en un avión privado y escoltado por 2 cazas del ejército. Más o menos como apareció el Señor. Más o menos. Pero frente a toda esta opulencia y poder mundano, ahora sí que nos vamos a dirigir a otro contexto comparativo y sorprendente de aquel que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que fue despreciado cuando apareció en este mundo, que gracias a los increíbles malabarismos de los fariseos, seduceos y de la gente de la época, acabó clavado en la cruz. Pero eso no fue un accidente. Fueron las circunstancias y la providencia que Dios utilizó para cumplir su propósito eterno de que por medio de Cristo la salvación viniera a los pecadores. Y ahora le vemos cansado del camino, sentado junto al pozo en Sicar y esperando
a una persona. Esto también es interesante. A una persona. ¿A alguien se le ha ocurrido pensar que el patriarca romano viene aquí a una ciudad perdida, a una aldea perdida en medio de España, para hablar con una mujer adúltera? ¿Solo para ella? Pues así vino el Señor. Él podría haber seguido el camino marcado por la tradición judía y evitar a los samaritanos, pero aquí en Samaria había una mujer que necesitaba la salvación. Y hubo una intencionalidad específica para que el Señor pasase por allí, porque el texto anteriormente nos dice que era necesario que el Señor pasara por Samaria. Era necesario. A la vez este texto nos va a mostrar una característica excepcional sobre la adoración, porque sobresale el hecho de que el Señor no escogió hablar de la adoración que es debida a Dios Padre en el templo, donde podría haber multitud de peregrinos escuchándole y allí ante las masas predicarles acerca de la importancia de la adoración. No. Tampoco se fue al Coliseo romano, donde también podría haber miles de paganos para escuchar el mensaje del Evangelio y poderles alentar y dirigir para cómo se debe adorar a Dios. Tampoco. Se fue a un lugar desolado, junto a un pozo, en un territorio hostil, enemigo, y se puso a hablar con una mujer de vida inmoral, y resulta que es a ella a quien le habla acerca de la verdadera adoración. Esto es de lo más sorprendente. Su auditorio fue una persona, una sola. Al pedirle agua, la mujer le responde. Hoy veremos versículo por versículo. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo osas? ¿Cómo se te pasa por la imaginación tan siquiera? Ella se sorprende porque este hombre que le habla no es solamente un hombre, es que es judío. Son las dos cosas. Es un hombre y es judío. Y como decíamos la semana pasada, por el acento y la forma en la que vestiría el Señor, era distinto al acento samaritano y a la forma que vestían los samaritanos. Los hombres no podían hablar con las mujeres en la calle. Un hombre no se rebajaba a esto. Cuidado, hermanas, si un hombre os habla, ya tenemos algunas experiencias de hombres. Aquí me quedo. El asunto es que les habla no solamente un hombre, sino un judío. Por eso la mujer se sorprende, ya que tiene dos cosas en su contra. La primera es que es mujer, la segunda es que es samaritana. Esto era aborrecible. Pero el Señor no se deja guiar por la pregunta que la mujer le hace. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Cómo? No. El Señor se va a otro punto. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Lo que le está diciendo el Señor es, no te sorprendas de que yo te pida de beber. Lo sorprendente es que tú no me lo pidas a mí. Eso es lo sorprendente. Pero la mujer no entiende de lo que le está hablando el Señor. Y vemos así su respuesta. La mujer le dijo, Señor, si lo que tú me vas a dar es agua, dame ese agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Es un agua que es continua. Pues dame de ese agua. El hecho de que esta mujer estuviese junto al pozo a estas horas, las 12 del mediodía, cuando hace un calor que te mueres, no era accidental. Era por su condición inmoral. La causa por la que esta mujer no quería estar junto al pozo era porque el resto de personas que habitaban en su ciudad o en su pueblo, pues la iban a mirar mal. La iban a señalar, mírala, esta. Y ella no quería tener que volver al pozo a mediodía para sacar agua con el calor que hacía, para evitar que el resto de las mujeres y hombres la mirasen y la juzgasen. Así que por eso ella le pide que le dé agua de ese pozo. Y así nos encontramos también con muchos que buscan lo mismo del Evangelio. ¿Qué es lo que buscaba esta mujer? Pues que tuviera el agua sin ir al pozo, en su casa, sin más. Y muchos es lo que buscan en el Evangelio, una especie de remedio mágico para evitarle los sufrimientos y las dificultades de la vida. Una pócima mágica.
A muchos les gustaría que el Evangelio fuese esa pócima que cuando la tomas para algunos asuntos que nos causan dolor o que nos crean dificultad o que tienen muchos problemas alrededor, el Evangelio nos resuelva los problemas como por arte de magia. Como yo creo en Dios, todo esto se me va a solucionar. Otros muchos creen que el Señor es Aladino y su lámpara maravillosa, que tienes 3 deseos. Ya llevas 4. Te has quedado sin deseos. ¿Tienes problemas matrimoniales? El Señor te los soluciona. ¿Tienes problemas de salud? El Señor te los soluciona. ¿Tienes hijos rebeldes? Después han estado los médicos preparando una pócima que se lo das a tu hijo y son obedientes y simpáticos. ¿Tienes problemas económicos? El Señor los soluciona. ¿Tienes problemas laborales? El Señor los soluciona. Esto es lo que se vende, pero esto no es la realidad. Ven al Señor, nos dicen. Él tomará tu carga, te quitará todos tus problemas. Bueno, si realmente el Señor te llama a la salvación, si ahora tienes 10 problemas, vas a tener 100. Eso es lo que va a ocurrir. Porque los principios de justicia se van a quedar agarrados en tu conciencia y entonces vas a tener que luchar contra el mundo que te rodea. Porque es una batalla hasta que nos vayamos de aquí. Es cierto que nuestro Señor toma nuestras cargas, pero no nos las quita, nos consuela. Nos da la orientación para que sepamos cuál es el camino por el que tenemos que andar. Pero ese camino lo andas tú y lo ando yo. Y confiados en la palabra del Señor, orando mucho y meditando más, vamos viendo cómo podemos movernos para salir de la situación que nos aflige. Y entonces, en medio de todo eso, el Señor nos consuela, nos da su luz, nos da su paz, nos da su gozo. Pero la batalla la libramos nosotros. Pero ahora, en vez de seguir con lo que la mujer estaba preguntando, el Señor cambia de tema. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le responde con 3 palabras. No tengo marido. El Señor le sigue hablando. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Así que el Señor había tocado una fibra sensibilísima de la condición en la que estaba el corazón de esta mujer. Y le estaba exponiendo su pecado delante de sus ojos. 5 maridos has tenido. Ahora con el que vives no es tu marido, es decir, era el 6º. Su vida, por tanto, quedó al descubierto. La mujer comienza a darse cuenta de que este hombre sabe más de su vida de lo que a ella le hubiera gustado. Y por eso responde rápidamente, Señor, me parece que tú eres profeta. Tú eres profeta, porque si no, ¿cómo vas a saber todo esto? Pero esta es la reacción típica de los pecadores cuando se exponen a la luz del Evangelio. Porque tan pronto como se quedan desnudos ante la realidad del pecado y del juicio de Dios, les entra una inquietud por saber si hay vida en otro planeta. Bueno, ahora ya veréis cuando lleguen los marcianos, porque van a llegar. Entonces, ¿habrá vida en otro planeta? ¿Cristo murió por los marcianos? ¿Cómo es esto que hay marcianos? Esto que digo parece de risa, pero ya veréis cómo llegan los marcianos. ¿Qué pasa con los que viven en África? ¿Se salvarán los que viven en África? ¿Y los que vivían en Oceanía? ¿Todos los que vivieron allí? ¿Se salvarán porque eran buenas personas? ¿Se salvarán o no se salvarán? ¿Y qué ocurrió con los que vivieron antes de la venida de Cristo? ¿Se salvaron o no se salvaron? Entonces, en vez de que el pecador mire su pecado de lo que se le está indicando, ¡psium! Vamos a ver cómo está el mundo. Con lo cual es cambiar para que no me afecte a mí el Evangelio. Pero Cristo tomó esa misma pregunta que la mujer le había hecho y la redirige. Y le dice, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. La preocupación de la mujer es, ¿dónde tenemos que adorar? Pero si tenemos que adorar a Dios, lo hacemos en el monte Gerizim, que ya sabéis que estuvimos hablando que uno de los sacerdotes, un hijo de un sumo sacerdote se fue a Samaria, se casó con una que no era israelita. En fin, hizo todo lo posible para quedarse él con el sumo sacerdocio en Israel.
Entonces la preocupación de esta mujer es, ¿adoramos en Jericín o en Jerusalén? ¿Dónde vamos a adorar? Entonces el problema de esta mujer, al final de todo, resulta que se centraba en el lugar de la adoración, y no en tanto en a quién hay que adorar, sino dónde. ¿Dónde hay que adorar? ¿Dónde adoramos? ¿En la iglesia de Roma? ¿En la catedral de la Almudena? ¿Dónde adoramos? Necesitamos un edificio majestuoso para adorar. Pero fijaos que el camino que va tomando la conversación no solo está manifestando quién es la fuente de agua viva, sino también aspectos que tienen que ver con la adoración. Es decir, la salvación está en el Señor, pero automáticamente el Señor mete la adoración, porque van juntos. Si yo soy salvo por Cristo, debo saber cómo tengo que adorar a Dios, porque si no aquí hay un problema. Y esto es lo que el Señor está uniendo. La salvación, yo soy el agua de vida, y la adoración, ¿cómo vas a adorarme? Ya que has descubierto, o que te he descubierto y te he traído la vida, ¿cuál es la respuesta que tú das a la salvación que te ha sido dada? ¿Cómo vas a responder? ¿Cómo vas a adorar? Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Dónde tenemos que adorar? ¿Dónde tenemos que adorar? Es mucho mejor hacerlo en un lugar como en el que estamos, porque es cómodo, pero esto no es suficiente. Este es un lugar. Necesitamos el lugar cómodo para reunirnos. Pero el propósito principal por el que la Iglesia se reúne es unirnos como un solo cuerpo, con un mismo espíritu, con un mismo sentir, con un mismo Dios y Padre, con una misma mente, con un mismo corazón, y adorar juntos al Dios eterno. Ese es el propósito del Día del Señor, adorar a Dios juntamente con nuestros hermanos. Esto es vital. Cuarto mandamiento. Ella tenía claros algunos puntos que formaban parte de su cultura. Estaba versada en la disputa entre los judíos y samaritanos, por eso rápidamente le para el Señor. Se había instruido en la diferencia entre Jerusalén y Jericín, donde tenemos que adorar, en el templo de Jerusalén o en Jericín. Sabía el origen del pozo y su historia con Jacob y cómo él lo construyó para dar de beber a él y a sus ganados. Pero había dos cosas que ella no sabía. ¿Quién era el don de Dios? No tenía ni idea, pero ya se consideraba salva. ¿Quién es el don de Dios? ¿Y quién era el que estaba hablándole? Bueno, si no lo conocían ni los judíos, imaginaos los samaritanos. Ella no conocía a Cristo como su Salvador. Ahora su mente había pasado del cubo y del pozo que necesitaban para sacar el agua, había pasado a ¿dónde podemos rendir culto a Dios? ¿Dónde? Así que fijaos el cambio. Y así ocurre también con muchos a los que Cristo ha salvado. Cuando alguien es salvado, si este acontecimiento ha ocurrido a través de las formas misteriosas que Dios tiene de llamar a su pueblo, por una conversación con unos amigos, porque te llega un folleto y empiezas a leerlo y aquello te hace pensar, porque estás en las redes y has visto ahí algo que te ha llamado la atención. Dios usa multitud de medios para ir llamando a su pueblo, que siempre lo hace a través de su palabra. Pero si alguien ha sido salvado a través de alguno de estos medios, el nuevo convertido puede tener bastantes dudas con las iglesias y las denominaciones y preguntarse, ¿qué debo hacer? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo voy a adorar? ¿A quién voy a adorar? ¿Dónde me voy a incluir? O sea, ¿está más perdido que perdido? ¿Son todas las iglesias iguales? Se puede preguntar. Evidentemente no. ¿Dónde voy a ir para rendir culto a Dios? ¿A qué denominación me voy a sumar? ¿Merece la pena unirse a una iglesia? Si yo en mi casa puedo guardar el día del Señor y leer la Biblia, el primer domingo, el segundo ya se te ha olvidado. Pues estas preguntas son las que mucha gente se hace antes de integrarse en una iglesia. Y todos sabemos, si estamos en una iglesia, sabemos por propia experiencia, que estar sometidos a la disciplina de una iglesia y bajo la autoridad que Dios ha puesto en esa iglesia, que es el pastor, en muchos casos, y a muchos, le es sumamente insoportable. ¿Por qué? Porque no se quiere dar explicaciones de absolutamente nada. Se quiere vivir cada uno la vida que le parezca oportuno. Además, en la cultura en la que vivimos, aquí haz lo que te dé la gana y haz lo que quieras. Por esta razón, muchos quieren vivir sus vidas a su manera. Pero la mujer necesitaba alguna respuesta. Esta mujer necesitaba respuesta.
Ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, en Jericín, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde hay que adorar. Entonces, ¿quién tiene razón, nuestros padres o los judíos? Unos adoran aquí y otro allí. ¿Cuál es el lugar verdadero en el que podemos rendir culto a Dios? Aunque esta pregunta es importante, no es algo que deba ser discutido en un principio con alguien al que le estamos llamando a la salvación, al que le estamos predicando el Evangelio. Lo más importante para cualquier persona es ser encontrada por Cristo. Esto es lo más importante. Luego ya veremos, pero lo más importante es Cristo. Y se hace un daño irreparable a las almas de muchos, entreteniéndoles, como se hace habitualmente, con actividades lúdico-festivas de las iglesias. En lugar de que conozcan a Cristo, pues no, entretenimiento. Antes de hablarle de las diferencias doctrinales, de por qué aplicamos esto aquí o allí o de otra manera, tenemos que asegurarnos de que esa persona es salva, de que realmente Cristo es su Salvador, de que ha conocido el Evangelio, de que esto ha afectado a su vida. Y para esto tenemos que tener en cuenta que la Iglesia no puede salvar. La Iglesia es un medio de gracia más que cumple su función. Ha sido establecida por Cristo para edificar al pueblo de Dios y para que unidos podamos honrar su nombre, pero la Iglesia no salva. Muchos consideran la Iglesia como la piedra angular al mismo nivel que Cristo, pero Cristo es la piedra angular, no la Iglesia, es Cristo. Pero frecuentemente se encuentra en la Iglesia no una piedra angular, sino una piedra de tropiezo. Es lo que generalmente se encuentra en la Iglesia. Por supuesto que la Iglesia no es perfecta, pero Cristo sí, es perfecto. Él ha venido del cielo a la tierra, se ha encarnado y es el único mediador entre Dios y los hombres, quien a su vez establece el medio y la forma por la que somos salvos. Lo hace Cristo, no la Iglesia. La Iglesia es un vocero de Cristo, habla la palabra de Dios, pero ahí se queda. Esto se nos muestra en uno de los tipos que aparecen en el Antiguo Testamento, en el texto que leíamos en la introducción, Éxodo 20, versículo 24. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. Y ahora el matiz. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En todo lugar. ¿Dónde? ¿En Jerusalén? ¿En Jericín? ¿Dónde? En todo lugar. En todo lugar. ¿Qué dice el Señor? Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. En todo lugar. Da igual donde vivas. En todo lugar. Pero sigue añadiendo otros matices. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzas herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Y esto es interesante porque debemos destacar que estas enseñanzas que involucran todo lo relacionado con la adoración y el altar se ordenan inmediatamente después de que el Señor da los 10 mandamientos. Inmediatamente, está en el mismo capítulo. Es la secuencia siguiente. Porque prefiguraban el triunfo de la aplicación de la ley al pecador en la persona de Cristo, que es el sustituto único que pagaría la deuda que nosotros tenemos delante de la ley y por cuyo sacrificio nosotros obtenemos la salvación. Y los matices que el texto presenta son los siguientes. Fue prohibido expresamente que el altar de piedra se construyera de piedras labradas. Esto es lo que dice el texto taxativamente. Las piedras no deberían ser cortadas por ninguna herramienta humana. Ninguna labor humana debe entrar en su preparación, dice el texto. Porque el hombre no tiene competencia para cambiar lo que Dios ha determinado. No tiene competencia. Dios es quien define la adoración, no el hombre. Y este texto lo especifica. Igualmente se enseñaba la prohibición de subir por los escalones de piedra hasta la cima del altar. Y esto significaba que cualquier esfuerzo humano por subir ante Dios, expondría solo nuestra vergüenza y nuestra desnudez. Nada hay que podamos aportarle a Dios, nada hay que podamos hacer. De hecho, no tenemos que hacer nada para que Dios nos salve.
Cristo ya hizo todo lo que había que hacer para salvarnos. Y Él tomó nuestra culpa para imputarnos su justicia. Todo lo hizo Cristo. Nosotros no hicimos nada. Otra cosa muy distinta es lo que tenemos que hacer después de ser salvos. Eso es otra cosa. Ahí tenemos que movernos y actuar. Pero no podemos confundir los procesos en cómo Dios actúa para la salvación del pecador y cómo una vez que el pecador es salvado, cuáles son sus responsabilidades. Y son dos cosas distintas. Ninguno de nosotros hizo nada para nacer, pero una vez que fuimos nacidos, toda la actividad y desarrollo depende de nosotros. Tenemos que alimentarnos, tenemos que estudiar, tenemos que adquirir capacidades, tenemos que desarrollarnos en un contexto laboral y profesional, tenemos que cumplir también con nuestras responsabilidades familiares. Pero eso es la evidencia de que hemos nacido. ¿Vosotros conocéis a alguien que no haya nacido y que haga todo esto? No existe. Pues es lo mismo con el Evangelio. Así que es obvio que una pregunta de mayor importancia requería la atención de esta mujer. Y es aquella que tenía que ver con sus pecados. ¿Cómo va a ser salva esta mujer? ¿Cómo va a ser salva? ¿Crees que los lugares de culto van a aliviar la carga de tu corazón y tu conciencia culpable? ¿Crees que si adoras en Jericín eso va a ser realmente lo único que necesitas? ¿El lugar para adorar es lo único que necesitas? ¿Vas a encontrar la salvación en Jericín? Allí vas a encontrar la salvación. ¿Podrás tener paz para tu alma en el templo de Jerusalén, que es majestuoso? ¿Allí vas a encontrar la paz de tu alma? Esta mujer necesitaba a su Salvador, como todo pecador. La iglesia y el culto vendrían después, pero no antes de la salvación, porque lo primero es la salvación. Mujer, le dice el Señor, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Esto se va a acabar, esto se va a acabar. Así que el Señor volvió su atención a un asunto de importancia infinitamente mayor que el lugar de culto. Le aseguró que el tiempo llegaría en el que las controversias respecto a los lugares de culto, los lugares sagrados que tiene la cristiandad en diversos puntos, todo eso quedaría obsoleto. Todo eso pasaría. Eran figuras y sombras de lo que vendría después. La hora viene, dice el Señor, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. No hay un lugar. Es lo que nos ha dicho Éxodo. Allí donde yo pusiere la memoria de mi nombre, yo estaré allí. Y el significado de esto es evidente. Iba a llegar el tiempo cuando el culto en el templo de Jerusalén dejaría de existir como morada de Dios, que es así como se había configurado el templo simbólicamente para representar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y esto fue llevado a cabo en la muerte de Cristo, porque el velo se rasgó de arriba a abajo y abrió la entrada directamente a todo pecador al trono de la gracia. Ya no hacía falta más intermediarios salvo Cristo, que murió por su pueblo. Él es el único mediador. Aquello ya no se limitaba únicamente al pueblo físico de Israel. Aquello rompía las fronteras. Ya no era el Evangelio solo para los israelitas, aunque a lo largo de la historia de Israel muchos se fueron incluyendo que no eran israelitas, pero participaron de las promesas. Y ahí tenemos la genealogía del Señor, donde aparece Rahab la ramera, donde aparece Ruth la moabita. Había personas que no pertenecían a la raza judía auténtica, pero fueron del linaje del Señor, para que sepamos que solamente hay un linaje, el que viene de Adán, y ahí estamos todos. Y solo hay un linaje salvo, que viene de la sangre de Cristo, y ahí están todos los llamados por su gracia. Así que aquello no se limitaba únicamente al pueblo físico de Israel y a sus fronteras, sino que la proclamación del Evangelio se volvía universal, donde todas las gentes de toda raza, pueblo y nación iban a escuchar el mensaje del Evangelio. Así que la proclamación del Evangelio era universal. La proclamación del Evangelio. No nos alejamos completamente de aquellos que dicen que Cristo murió por todos los hombres universalmente. Esto no es lo que enseña la Escritura. Murió por pecadores sin distinción de su raza, de su color, pero no sin excepción. Este es un matiz importante. Cristo murió por todos aquellos que el Padre le dio, pero no murió por todos y cada uno de los seres humanos de este mundo. Murió por aquellos que el Padre le dio, de los cuales Él dice que no perdió ni a uno, pero solo a ellos.
Por lo tanto, el culto público a Dios no debe confinarse a un determinado lugar. Dios debe ser adorado en cualquier lugar del mundo. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, el Señor dice que Él está allí. Ya no necesitamos el templo de Jerusalén. Menos mal que no está edificado, sino aquello sería un peregrinaje continuo. No necesitamos el templo de Jerusalén. No necesitamos nada especial para llevar a cabo la adoración. Siempre que se haga, y este es el matiz que aquí también introduce el Señor, en espíritu y en verdad. Vaya matiz. Mas la hora viene, dice el versículo 23, la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Matiz de la salvación con la adoración, que el Señor los está presentando unidos. Si tú has creído en Cristo, tienes que adorar a Cristo. Y el Señor los presenta así de unidos. La verdadera adoración descansa en un verdadero conocimiento de Dios. Y esto se obtiene cuando nos exponemos a todo el consejo de las Escrituras, a todo. Los evangélicos de hoy solamente creen en el Nuevo Testamento. Le pasa lo que a los samaritanos, que solamente creían en los 5 primeros libros de la Biblia y en lo que los autores, profetas israelitas habían escrito. El resto no les valía. Bueno, pues hoy estamos igual. Para los evangelicoides es el Nuevo Testamento lo que les vale. El Antiguo, ahí se queda. Pero hermanos, la Biblia es la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios, toda. Y como decía en la introducción, cuando Pablo escribe esto, el Nuevo Testamento no está escrito. Cuando dice toda escritura es inspirada por Dios, ¿de qué está hablando? Del Antiguo Testamento. Por eso enlazamos siempre el Antiguo con el Nuevo, para ver cómo todo está coordinado y forma un único cuerpo, indisoluble. Este es el propósito de ser expuestos domingo tras domingo a predicaciones sistemáticas de la palabra de Dios, porque aquí encontramos lo que necesitamos para nuestra edificación, para corregirnos en la fe y para andar de acuerdo a como el Señor quiere que andemos en este mundo, que nos intenta engañar por todos los medios y a todas las horas. Y una vez que el Señor se revela como Salvador, también revela 2 elementos esenciales de la verdadera adoración. Y nos dice que debemos adorar al Padre en espíritu y debemos adorar al Padre en verdad. 2 elementos. ¿Y esto qué significa? Pues adorar en espíritu es lo opuesto a una adoración formalista y externa. No hay espíritu. Se hace siempre secuencialmente y es, no sé si os habéis fijado en alguna misa católica, hoy nos vamos a meter con los católicos romanos un poco, pero vas allí, le das al botón y te sueltan el rollo ahí, que no ponen ni siquiera la entonación, no. O sea, es que son incluso malos actores. Adorar en espíritu es lo opuesto a una adoración formalista y externa, donde el corazón no está involucrado, es mecánico lo que allí está ocurriendo. Dios es espíritu, y si nos pide que la adoremos en espíritu, ¿qué hacen las imágenes? Si están prohibidas por el 2.º mandamiento, que en el catecismo romano lo han borrado, pero en la Biblia sí que está, en la de los católicos romanos también. El 2.º mandamiento lo han borrado. Pero si Dios es espíritu y necesita ser adorado en espíritu, no puede haber imágenes, porque está prohibido tajantemente por la Escritura. De manera que toda la idolatría romana queda condenada en la adoración. Dios es espíritu. El Dios a quien adoramos no está a la vista. No podemos verlo con los ojos físicos. Tenemos que unir nuestro espíritu con su espíritu. O mejor dicho, su espíritu se une al nuestro para que podamos adorarle. Adorar a Dios no consiste en asistir a un lugar majestuoso. Venimos aquí a una catedral, que a uno en algunas catedrales te queda sin aliento de ver la complejidad y lo extraordinariamente bien que está construida. Pero ese no es el propósito. Si tenemos una catedral, qué bien, pero acordaos que durante más de 2 siglos, en la iglesia primitiva, no tenían iglesias, ni edificios. Se reunían en casas. Y cuando había persecuciones, se metían en una cueva, en catacumbas, y allí adoraban al Señor. Así que el problema no es el lugar. El problema es a quién. No dónde, a quién. Porque se puede estar en una iglesia de Cristo, rodeado de verdaderos cristianos, cantando los himnos más sublimes, para honrar a Dios, escuchando una predicación profunda,
Y esto no significa que estemos adorando a Dios, si no está involucrado el Espíritu. Fijaos lo que dice Isaías 29:13, que luego lo repite el Señor. Este pueblo se acerca a mí con su boca. Y van a adorar. Se acerca a mí con su boca. Y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí. Esta es la apariencia. Bueno, como todo el mundo va, toda la sociedad va, hay miles que van, pues uno se deja arrastrar. Pero tiene un riesgo, que no se adore en espíritu. Esta es la acusación que el Señor le hizo a los fariseos. Sus bocas estaban allí, pero no sus corazones, no su espíritu. No estaban adorando en espíritu. Podemos caer en un fariseísmo tal que sin darnos cuenta, por la mecánica de, bueno, todos los domingos tenemos que venir a la iglesia. Vaya rollo que nos van a soltar hoy, ya lleva 40 minutos y le quedan otros 50. A ver si termina pronto. Es una broma, me quedan menos. Pero entonces si lo hacemos de forma mecánica, sin darle la importancia que tiene el día de adoración, estamos rindiendo un culto falso. Estamos profanando la adoración. No tenemos esa intención, pero los hechos son los hechos. Quizá venimos a la iglesia para callar nuestra conciencia, porque así, si venimos a la iglesia, 100 años menos en el purgatorio. Bueno, ya sabemos que el purgatorio no existe, es una broma. Pero como a callar la conciencia, para que no nos sintamos mal y entonces vamos al culto, pero no estamos en el culto en espíritu, estamos simplemente a nivel físico. Eso es lo mismo que Cristo reclama de su pueblo, que esté en espíritu. No solo proclamar el nombre del Dios de los cielos, no solo confesar que Cristo es nuestro Señor y Salvador, sino que los hechos demuestren lo que dice la boca. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto. No están aquí espiritualmente. No tienen aquí su espíritu. No se están deleitando en el Señor. No están escuchando su palabra. Se aburren. Aquí vemos una vez más la conexión entre la salvación y la adoración. Si no existe esa conexión entre que Cristo me ha salvado y que le adoro de acuerdo a lo que Cristo me demanda, estoy perdiendo el tiempo. Estamos hablando de otra cosa. Entonces, si eso ocurre en mi vida, ¿dónde estaban los corazones de esta gente a las que se dirige el Señor? El corazón estaba donde se encontraban sus tesoros. Dice el Señor en Mateo 6:21. Porque Dios no era el tesoro de esta gente. Dios no era lo primero. Venían a adorar mecánicamente, pero su espíritu no estaba involucrado, su corazón no estaba involucrado. Dios solamente estaba en sus pensamientos, pero envuelto en su religiosidad. Y ahí se quedó todo. Pero no se puede adorar a Dios sin corazón. Es decir, que nuestros sentimientos, no las emociones, nuestros sentimientos importan. Porque el resumen de la ley, el resumen dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que el sentimiento importa. Tenemos que amar a Dios. Para amar a Dios tenemos que conocerle, por eso nos exponemos a su palabra. Cuanto más profundizamos en su palabra, más le conocemos. Y cuando vemos cómo se mueve a través de la providencia y cómo nos ha salvado, tenemos argumentos de sobra para amarle. Esto es lo que nos está enseñando el Señor aquí. No se puede adorar sin corazón, porque la alabanza es aquello que se eleva desde los corazones que quieren honrar a Dios y adorarle en su día. Esto es lo que debe salir de nuestros corazones cuando venimos a adorar a Dios. Dice el Salmo 66, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Salmos como este hay muchos, pero fijaos cómo está poniendo ahí todo su corazón en la alabanza a Dios. ¿Por qué has sido salvo? Porque has sido salvo. Esta es la consecuencia inmediata de la salvación, la adoración, la adoración. Es la expresión de gratitud que brota del corazón de un verdadero adorador. ¿Y qué es lo que nos está transmitiendo? Alegría, necesidad de unirse con el pueblo de Dios para adorarle. Esto es lo que nos está transmitiendo. Así que la pregunta para nosotros es, ¿vienes con un corazón que ha entendido la salvación que tenemos en Cristo y entonces traes tu sacrificio de gratitud y de alabanza al Señor para reunirte hoy con su pueblo y honrar su nombre, adorándole tal y como Él demanda en su palabra?
¿Es así como vienes? Porque este es el sacrificio que Dios demanda. Este es el sacrificio. Ahora bien, no solamente debemos adorar a Dios en espíritu, sino también en verdad. Bueno, verdad para la cristiandad es algo bastante desconocido. Bastante. La verdad es un elemento tan indispensable en la adoración como que adoremos a Dios en espíritu. Está al mismo nivel, y aquí lo presenta el Señor al mismo nivel. La adoración de los samaritanos no era correcta porque no tenían toda la verdad. Habían parcelado las Escrituras. Como dije antes, creían en los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, que escribió Moisés. Y luego solamente en los libros que escribieron sus profetas. Los judíos no, los suyos. Y ahí se acabó la historia. Entonces no tenían una concepción cabal de todo lo que Dios había dejado por escrito para la edificación de su pueblo. Si tú parcelas la Escritura, estás parcelando a Dios y le estás mutilando. ¿Y cómo puedes adorar a un Dios mutilado? No puedes, porque eso entonces es un ídolo, no es Dios. ¿Cómo los evangélicos de nuestros días parcelan la Escritura, reniegan del Antiguo Testamento y solamente se quedan con el Nuevo? Están mutilando a Dios. ¿A quién están adorando entonces? Si no es al Dios de las Escrituras completas. En cuanto la cortes la Escritura por la mitad, como hacen ellos, has cortado a Dios por la mitad. Así que ya no adoras a Dios, adoras a un ídolo. La adoración será pura no en relación al lugar donde adores, sino en relación al lugar en el que el adorador ponga a Dios. Así es de pura la adoración. No depende del lugar físico. Depende de donde en tu corazón pones a Dios. Lo más importante que la Iglesia tiene es Dios. Es lo más importante. Y la realidad más grande de un ser humano no es lo que él pueda decir o hacer, sino la forma en la que concibe a Dios, que le ha sido insuflada por medio del Espíritu Santo cuando ha leído su palabra, y cómo esto le lleva a actuar de acuerdo a lo que Dios en su palabra le está demandando. Empezando porque le ha llamado a la salvación, siguiendo inmediatamente por la adoración. Y luego ya nos deslizamos a todas las áreas de la vida donde está involucrada nuestra actividad. Pero la salvación conlleva adoración. Juntas. Por otra parte, debemos tener también en cuenta que en la adoración el intelecto debe ir siempre delante de las emociones. Emociones, no sentimientos, emociones. Siempre el intelecto debe ir delante de las emociones, porque cuando las emociones van delante, el intelecto queda anulado. Ya no piensas. ¿Y cómo se nutre el mundo en el que vivimos para cumplir sus propósitos perversos? Que no pienses. Bueno, esto es más viejo que el frío y lo practican todos los días los partidos políticos, todos. Que no pienses. Te cuentan un cuento. Que no pienses. Cuando las emociones van delante, el intelecto es anulado. Cuando el corazón se involucra antes que la cabeza, se distorsiona la realidad. Esto es así porque las emociones nublan el entendimiento y entonces se cometen atrocidades. Por eso le decimos a los jóvenes que están buscando pareja que piensen antes de que las emociones nublen su razón. Porque si se les nubla el entendimiento porque desean algo, ya no van a poder pensar. Y entonces se van a casar con quien no deben. Primero es pensar y después el pensamiento debe guiar al sentimiento, pero no al revés, porque estás muerto. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto emocional. Pues resulta que no dice eso, pero eso es lo que se aplica. Pero no es lo que la Escritura enseña, es vuestro culto racional. Piensa, para adorar a Dios debemos conocerle, y le debemos adorar de acuerdo a cómo Él se manifiesta en la palabra, no de acuerdo a cómo a mí me gusta, de acuerdo a cómo Él se manifiesta en la palabra. No os conforméis a este siglo, vaya paliza.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero para eso tenemos que conocer la Escritura. Si no la conocemos, somos pasto de Satanás, presa directa de sus garras. Si dejamos fuera el entendimiento, no podemos darle a Dios un culto racional. Y a través de un culto irracional, no podemos mostrar al mundo el Dios que es toda sabiduría, que gobierna sobre todo lo creado y que actúa por medio de su providencia para cumplir sus propósitos eternos. Este es Dios. Pero si nosotros le damos un culto racional, estamos demostrando a qué Dios adoramos, a un Dios irracional. Pero esto no es lo que aparece en la Escritura, porque Dios es todopoderoso, sabio, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tiene unas características inalcanzables. Este es el Dios que predicamos y este es el Dios al que adoramos. Ahora bien, mientras que en la Iglesia de Roma vemos que no adoran a Dios en espíritu, debido a su ingente idolatría, en la Iglesia evangélica vemos que no se adora a Dios en verdad, porque se ha asumido que la adoración, que debería ser racional, con un fuerte contenido teológico, ha sido cambiado por un culto emocional y musical. ¿Y lo bien que nos lo pasamos? Ahora el asunto es si adoramos a Dios. ¿Cómo podemos mostrarle al mundo que Dios es sabio si nosotros actuamos como unos necios en la adoración? Porque eso no es lo que Dios está demandando. Como dije antes, las emociones deben estar involucradas en la adoración, pero sometidas a la verdad, sometidas a la verdad. Esa emoción debe ser motivada por la comprensión de la verdad y las implicaciones que conlleva. Fijaos lo que dice Pablo en Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Forma parte de la adoración esto. El punto principal de la adoración es la predicación, pero forma parte también de la liturgia cantar himnos y salmos al Señor. Y Pablo dice, la palabra de Cristo morando en el corazón produce estas cosas. La palabra de Cristo morando en el corazón. Los himnos deben estar llenos de enseñanza, de teología, de exhortación. Deben servir de vehículo para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Cantamos himnos de contenido teológico y nos alientan en la batalla. Estamos tristes, canta un himno y verás. ¿Estás con miedo? Canta un himno. Canta. Porque estos autores de himnos del pasado no solamente eran poetas, eran teólogos. Eran teólogos. Y su teología se refleja en sus himnos. Y debemos decir que en nuestros días las canciones que oímos cantar, digo canciones y no himnos, para referirme a esa otra categoría, son altamente emotivas, pero no tienen doctrina. No tienen doctrina. No contienen herejías, eso es cierto, pero no dicen nada. No dicen nada. Son tan superficiales que los pueden cantar miembros de cualquier confesión, incluidos los Hare Krishna, porque no compromete a nada, ni realmente está diciendo nada. Ni siquiera, esto ya es que me ha resultado de un espanto espantoso, ni siquiera se toman la molestia de que rimen los versos. No riman. En fin, hace poco estuvimos en un evento que estaban cantando no sé qué y que nada rimaba. Y yo digo, pero es que no se puede ser... me voy a ahorrar lo que viene después. Pero esto es alucinante. Ni siquiera rimaban. Son a veces letras absurdas. Repiten una y otra vez una frase sin más que decir. Es un mantra, un mantra, un mantra. Muchas de estas canciones no mueven el corazón para ensalzar a Cristo a través de lo que se está cantando. No. Mueven el corazón hacia las emociones y el sensacionalismo. Tú te sientes bien, pero no estás adorando. Cuando alguien se ve envuelto por esta atmósfera de música rítmica y emotiva, uno puede creer que está alabando. Yo siento que adoro al Señor, dirán muchos de estos cuando cantan todas estas cosas. Pero debemos tener cuidado
Porque no nos unimos al cuerpo de Cristo ni venimos a la iglesia para sentir que adoramos. Venimos para adorar, que son dos cosas distintas. No es para que yo lo sienta, es para que adore. Si adoro, lo siento, pero no siempre si lo siento, adoro. Imagínate que invitas a alguien muy querido, por ejemplo al pastor, a tu casa a cenar. Y le preparas un suculento asado de carne cubierto con cebolla. Y sabes que el pastor aborrece la cebolla. Pero a ti te encanta una buena comida toda cubierta con cebolla que cuando entras a la casa casi te caes de espalda del olor que desprende. Y entonces el asunto es, ¿quieres agasajar al invitado con la comida que al invitado le gusta o eres tú quien quiere disfrutar de la cena? Porque esto pasa con la adoración. Yo vengo a adorar a Dios de acuerdo a lo que a mí me gusta y entonces me lo paso genial porque he saltado, he brincado, he chillado, he hecho de todo, me lo he pasado genial, pero esto no es lo que Dios demanda. Entonces has venido a satisfacer el deseo de tu corazón, no has venido a adorar a Dios. Te has desfogado con aquello que a ti te entusiasmaba, pero esto es un culto profano. Y la Escritura también dice que cuando Dios no se adora como Él está demandando, el culto es a los demonios. Esto suena bastante fuerte, pero es literalmente así. Si dejamos que las emociones estén por encima de la verdad, entonces estamos cambiando el sentido de las cosas. Y aquí el orden de los factores sí que afecta al producto. Sí que afecta. Por ejemplo, nos vamos a a Ezequiel, capítulo 8, versículo 13. Y encontramos aquí el disparate de las emociones, porque esto es lo que a la gente le gusta, las emociones. Además podéis ver que todos los artistas, los cantantes, lo que hacen es mover las emociones. Pagas una fortuna por escuchar a un mono cantando y lo bien que lo has pasado. Las emociones. Ezequiel 8:3. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Atención, a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Allí se debería dar un culto al Dios eterno, que está al lado norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Qué interesante es esto. Aquí nos encontramos con fuertes emociones. Estas mujeres estaban endechadas, quiere decir que estaban llorando a gritos. Así estaban adorando a Tamuz, que era un ídolo pagano, en las puertas del templo. Con gritos histéricos le estaban adorando. Por supuesto, con un descontrol total de la mente. Vociferando. Así que estas mujeres estaban adorando por sus emociones. Te pones a gritar, todos gritando, imagínate, aquí acabamos todos locos. No sé si os suena a algunos de épocas pasadas. Esto es lo que hay. Pero esto tiene su antecedente. Ya nos lo enseña la Escritura. Este mismo efecto es el que se está produciendo hoy en muchas iglesias para manipular las emociones. Y las personas creen que adoran porque lo están sintiendo. Estas mujeres que adoraban a Tamuz, vociferando, lo estaban sintiendo, pero no estaban adorando. Porque Dios define la adoración, no tú. La define Dios. No es la iglesia la que define la adoración, es Dios. El peligro es que estas cosas pueden darle a un corazón no adorador la sensación de que está adorando. Ese es el peligro. Esa persona siente que adora, pero Dios no está siendo adorado. ¿Quién es el que verdaderamente adora? Pues adora el día del Señor en la iglesia aquel que durante toda la semana ha estado adorando. Y esto es una secuencia. Y ahora se junta con sus hermanos para, como un solo cuerpo, adorar al Dios eterno que le trajo a la vida y le salvó. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Lo que hemos visto es que somos llamados para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y en esta enseñanza que está impartiendo el Señor a la mujer samaritana, vemos que no solamente le habla de la salvación, sino de la adoración. Salvación y adoración, juntos. Salvación y adoración. Si Cristo te ha salvado, debes adorar al Cristo que te ha salvado, porque te ha salvado.
En el día del Señor venimos para llevar a cabo la adoración a nuestro Dios. Y es por eso que debemos pedirle que abra nuestro entendimiento, que abra nuestro corazón para escuchar su palabra, para entender su palabra y para que sepamos cómo se aplica su palabra. Porque es la palabra la que ocupa el lugar central de la adoración, ante la cual nos exponemos reverentemente en un culto solemne para escuchar la voz de Dios. Por eso el culto es solemne. Estamos escuchando a Dios, por eso es solemne. Estamos adorando a Dios, por eso es solemne. Por eso es solemne. Es ante el Dios de los cielos que reconocemos su gloria. Es ante el Maestro a quien le pedimos que nos enseñe. Es ante nuestro Padre a quien le pedimos que nos guíe y nos corrija por medio de su palabra. Esto es lo que hoy también nos convoca. El domingo celebramos una fiesta solemne y reverente en honor a Dios, tal y como Él enseña. Solamente hay que leerse las Escrituras, estudiarlas y ver lo que Dios está demandando. Venimos a unirnos en un solo cuerpo, juntamente con nuestros hermanos para adorarle mediante nuestros himnos que ensalzan su gloria, mediante la oración que elevamos al trono de la gracia para suplicar su ayuda y su atención en nuestra vida y para reconocer su poder mediante la predicación de la palabra que nos es expuesta cada día del Señor. Que nos muestre nuestro camino, que podamos ser corregidos y guiados por medio de quien es el único camino, la única verdad y la única vida, Cristo. Esto es lo que le está enseñando a la mujer samaritana y esto es lo que nos enseña a todos y cada uno de nosotros. Así que lo que vemos en nuestro texto es que la protagonista no es la mujer samaritana, no. El tema central que el Señor está exponiendo es el propósito final de la salvación, que no es otro, sino que Dios Padre sea glorificado en Cristo, que es quien vino a salvar a su pueblo y a mostrarnos cómo debe ser el corazón de los verdaderos adoradores. Si Cristo te ha salvado, debes adorarle de acuerdo a lo que Cristo enseña. La adoración aceptable debe estar fundamentada en la verdad revelada por Dios. Así que no adoramos a un Dios imaginario, según nuestra mente. No adoramos al Dios que preferimos. A mí es que me gusta más la Virgen de Fátima que la Virgen de... No, solamente hay un Dios y hay un mediador. Solo hay uno. No hay muchos. Uno. Adoramos al Dios que se ha revelado en las Escrituras y que se ha dado a conocer por medio de Cristo y que ha predicado su palabra a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Ese es el Dios que predicamos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está reuniendo para sí un pueblo que proclame su salvación y que le adore por ese motivo, porque nos ha salvado. Y lo realmente impactante es ver que esta verdad fue pronunciada delante de una mujer samaritana, en un pueblo perdido. Una mujer despreciada por los judíos, una mujer marcada por su pecado, una mujer que venía sola al pozo porque cargaba con la vergüenza de su vida. Y es precisamente a ella quien Cristo le habla del privilegio más elevado que puede experimentar un ser humano, que es adorar al Padre, adorar a Dios Padre, adorar a Dios Padre. Fijaos que el Señor no vino solamente a perdonar pecadores, vino a convertirlos en auténticos adoradores. Vino a transformar enemigos que éramos en amigos. Vino a convertir nuestra rebelión en personas que aman a Dios. Porque el Evangelio no termina cuando nuestros pecados son perdonados. Ahí empieza nuestra vida. Y ahí empieza el primer fruto de la salvación. ¿Cómo adoro a Dios? ¿Cómo adoro a Dios? La verdadera adoración nace de un corazón regenerado por el Espíritu Santo y que es guiado por la palabra de Dios. Es regenerado y es guiado. Solo aquellos que han bebido del agua viva que está en Cristo son los que se convierten en verdaderos adoradores. Y aquí encontramos la gran pregunta con la que debemos terminar. La pregunta no es si tenemos conocimiento religioso, porque en nuestra cultura el conocimiento religioso está para todos. La pregunta no es si pertenecemos a una denominación determinada. La pregunta es, ¿hemos recibido el agua viva que está en Cristo? Porque si ha sido así, esto nos lleva a adorar de una determinada manera, porque va unido. Solo aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios pueden adorar al Padre en espíritu y en verdad.
Y esta es precisamente la enseñanza que nos da el Señor aquí en Juan capítulo 4. Una mujer vino al pozo buscando agua para un día y termina encontrando el agua de la vida en Cristo para la vida eterna. Vino como una pecadora sedienta y se fue encontrando la fuente de la vida y también sabiendo cómo tenía que adorar a Dios. Y eso es exactamente lo que Cristo sigue haciendo hoy. Busca, llama, salva, transforma para la gloria de su nombre. Y el Señor lo ratifica, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Ese es el resultado inmediato de la salvación. ¿Cómo adoramos a Dios? Pues aquí nos lo ha puesto el Señor. Así que esto que sirva para tener convicciones profundas acerca de qué es lo que Dios demanda de su pueblo en el acto más importante que tenemos después de haber sido salvados: a adorarle en espíritu y en verdad.